Iowa Merrish siempre se había considerado optimista. Incluso en los días más oscuros encontraba un rayo de luz al que aferrarse. Quizá lo heredó de su madre, una mujer que crió sola a 3 hijos, con 2 trabajos, pero que nunca perdió la sonrisa. O de su abuela, que vivió la Gran Depresión y siempre decía, «Cariño, mientras respires, tienes una oportunidad». Esta soleada mañana de martes no fue diferente de cientos de otras. Iowa se despertó antes de lo habitual y se deslizó silenciosamente fuera de la cama, intentando no despertar a su marido. Hacía solo 3 horas que James había vuelto de su turno de noche y ella quería que durmiera bien. Le encantaban esas mañanas en las que la casa estaba sumida en el silencio y el mundo empezaba a despertarse tras su ventana. Bajó a la cocina, encendió la cafetera y abrió la nevera. Le encantaba prepararle el desayuno a James, era su pequeño ritual. Aunque llegara tarde por la noche, siempre había una tortilla de bacon recién hecha y café aromatizado esperándole por la mañana. Tarareaba para sus adentros mientras cascaba huevos en un bol y troceaba verduras. El timbre sonó, cogiéndola por sorpresa. El reloj marcaba solo las 7 de la mañana, demasiado pronto para recibir visitas. Por un momento, Iowa se quedó inmóvil, escuchando. El timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Se secó las manos en el delantal y se dirigió a la puerta, preguntándose quién podría haber venido tan temprano. En el umbral estaba Hilda, su suegra, una mujer alta, escultural, perfectamente peinada y maquillada, como si fuera a una reunión social y no a una visita a las 7 de la mañana. «Buenos días, Iowa», dijo Hilda en un tono que en modo alguno podía calificarse de amable. «Espero no llegar demasiado pronto». Sin esperar respuesta, entró en la casa dejando tras de sí una estela de perfume caro. Iowa cerró los ojos un segundo y respiró hondo. Las relaciones con su suegra nunca habían sido fáciles, pero lo intentaba por el bien de James. «Claro que no, Hilda. Pasa, estoy preparando el desayuno. ¿Quieres café?» Hilda miró alrededor de la cocina como si estuviera evaluando la limpieza de las superficies. «No, gracias. No tengo mucho tiempo y tenemos que hablar seriamente». Iowa sintió un escalofrío. Algo en la voz de su suegra la hizo recelar. Apagó la cocina y se volvió hacia Hilda. «Claro, sentémonos en el salón». Entraron en la acogedora habitación que Iowa había amueblado con tanto cariño durante los últimos 5 años. En ella se había pensado en todos los detalles. El mullido sofá, donde a ella y a James les encantaba pasar las tardes, las estanterías llenas de su colección compartida, las fotografías en las paredes que captaban los momentos felices de sus vidas. Hilda se sentó en su silla, enderezando la espalda como si se preparara para un discurso importante. Iowa se hundió en el sofá, sintiendo cómo crecía la ansiedad. «¿De qué querías hablar, Hilda?» En lugar de contestar, su suegra sacó una carpeta del bolso y se la tendió a Iowa. «Creo que deberías ver esto». Iowa abrió la carpeta y su corazón dio un vuelco. Delante de ella estaban las escrituras de la casa, la misma casa en la que estaban ahora. Documentos que decían que Hilda Merrish era la única propietaria. «No lo entiendo», murmuró Iowa, sintiendo que el suelo se le iba bajo los pies. «James y yo hemos invertido tanto en las renovaciones. Él prometió...» «Las promesas, querida, no son exigibles», la interrumpió Hilda con frialdad. «El hecho es que esta casa es mía, y yo decido quién vive en ella». Iowa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Recordó cómo James y ella habían planeado cada detalle de la reforma, cómo habían elegido el papel pintado, los muebles, cómo habían soñado con un futuro en esta casa. Y mientras tanto, ¿por qué? Fue todo lo que pudo decir. «¿Por qué lo hiciste?» Hilda apretó los labios. «Iowa, te casaste con un militar. La vida es impredecible, especialmente en su profesión. Tenía que proteger los intereses de mi familia». «¿La familia?»
Iowa sintió que una oleada de ira crecía en su interior. ¿No soy yo parte de esta familia? ¿Acaso todo lo que he hecho por esta casa no significa nada? En ese momento se oyeron pasos en las escaleras. James, atraído por los sonidos de la conversación, bajó al salón. Su mirada pasó del rostro tenso de su esposa a la expresión de suficiencia de su madre. «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo la tensión en el aire. Iowa se volvió hacia su marido, buscando en sus ojos apoyo, una explicación, cualquier cosa que refutara las palabras de Hilda. Pero James permaneció en silencio, evitando su mirada. «¿Lo sabías?», preguntó Iowa en voz baja, sintiendo que la traición le clavaba un afilado cuchillo en el corazón. «¿Sabías desde el principio que la casa no era nuestra?». James dio un paso adelante, pero se detuvo como si chocara contra un muro invisible. «Iowa, yo quería decírtelo, pero no sabía cómo». Hilda se levantó, ajustándose el traje que le quedaba perfectamente. «Bueno, creo que ya lo hemos aclarado. James, hiciste lo correcto. Hay que proteger a la familia». Iowa observó a su suegra dirigirse a la salida, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cuando la puerta se cerró tras Hilda, un pesado silencio flotaba en la habitación. «¿Por qué?», pronunció finalmente Iowa, volviéndose hacia su marido. «¿Por qué me dejaste creer que este era nuestro hogar? ¿Por qué no me detuviste cuando invertí todos nuestros ahorros en reformas?». James se hundió en una silla, cubriéndose la cara con las manos. No sabía cómo decírtelo. Esperaba poder arreglarlo, comprarle la casa a mi madre. ¿Arreglarlo? Iowa sintió que se le iba la voz. «Me mentiste durante 5 años. 5 años, James. Cada día, cada minuto en esta casa se ha construido sobre mentiras». Se puso de pie, sintiendo que necesitaba moverse, hacer algo, o sus emociones simplemente la destrozarían de adentro hacia afuera. Iowa se acercó a la ventana, mirando al exterior donde los vecinos empezaban su día normal, ajenos al drama que se estaba desarrollando fuera de las paredes de su casa. «Creía que éramos un equipo», dijo en voz baja. «Creía que estábamos construyendo nuestro futuro juntos, y resulta que solo soy... ¿qué? ¿Un inquilino en casa de tu madre?». James levantó la vista, con dolor y remordimiento en los ojos. «Iowa, no lo entiendes. Mi servicio es peligroso. Quería asegurarme de que si me pasaba algo, tendrías un techo». «¿Y por eso decidiste que era mejor darle la casa a tu madre?». Iowa sonrió amargamente. «¿Tanto no confías en mí?». «No se trata de confianza», exclamó James, saltando de su silla. «Yo quería protegerte». «¿Protegerte?». Iowa se volvió hacia él, sintiendo que las lágrimas por fin se le salían. «Me has roto el corazón, James. Has destruido todo en lo que he creído durante los últimos 5 años. ¿Cómo puedes llamar a eso defensa?». Ella se hundió en el sofá, sintiéndose devastada. Todos los planes, todos los sueños que habían hecho juntos parecían lejanos e irreales ahora. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no se dio cuenta de que su marido, la persona en la que más confiaba en el mundo, le ocultaba algo tan importante? James se sentó a su lado e intentó cogerla de la mano, pero Iowa se apartó. «Por favor, no», le dijo en voz baja. «Necesito tiempo para pensar las cosas». Él asintió con la cabeza, dándose cuenta de que cualquier palabra sería innecesaria ahora mismo. James se levantó y se dirigió a las escaleras, pero se detuvo a medio camino. «Te quiero, Iowa. Sé que ahora suena vacío, pero es la verdad. Encontraré la manera de arreglarlo». Iowa no contestó. Se quedó sentada, mirando la foto de la pared, la foto de su boda. Parecían tan felices, llenos de esperanza en el futuro. ¿Quién habría pensado que en solo 5 años las cosas cambiarían tanto? No sabía cuánto tiempo había pasado antes de encontrar fuerzas para levantarse. Iowa caminó lentamente por el salón,
tocando las cosas que antes había elegido con tanto cariño. Ahora cada objeto le parecía extraño, un recuerdo de sueños rotos. Iowa se acercó al espejo del pasillo. En el reflejo, una mujer la miraba con los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero en ellos ardía un fuego de determinación. Recordó las palabras de su abuela. Cariño, mientras respires, tienes una oportunidad. Tengo una oportunidad, susurró Iowa a su reflejo, y no voy a desaprovecharla. Iowa se dirigió a su dormitorio y empezó a hacer las maletas. Necesitaba tiempo y espacio para reflexionar y decidir qué hacer a continuación. No podía quedarse en una casa que ahora le parecía extraña. James se quedó en la puerta, observando en silencio a su mujer. Cuando Iowa cerró la maleta, por fin habló. ¿A dónde vas? A casa de mi hermana, respondió Iowa sin mirarle. Necesito tiempo, James. No sé cuánto tiempo, pero ahora mismo no puedo quedarme aquí. Iowa Merrish nunca había creído en el amor a primera vista. Pensaba que era una ficción de películas románticas y aventuras amorosas, pero el destino parecía decidido a demostrarle lo contrario la noche en que conoció a James. Era un viernes por la noche cualquiera en Frank's, un pequeño bar a las afueras de la ciudad. Iowa había venido con sus amigas para celebrar un ascenso en el trabajo. Acababa de convertirse en socia junior del bufete de abogados en el que trabajaba desde hacía 3 años y sentía que por fin la vida empezaba a salirle como había soñado. El bar estaba lleno de gente. La música sonaba lo bastante alta como para crear ambiente, pero no tanto como para interferir en las conversaciones. Iowa estaba sentada en una mesa, tomando su mojito favorito y escuchando a su amiga Sara hablar de su última mala cita. «Te lo juro, Iowa, de lo único que habló en toda la noche fue de su gato», exclamó Sara indignada, agitando los brazos. «Pensé que me volvería loca si oía una historia más sobre el señor Fluffy aprendiendo a abrir la nevera». Iowa se rió, imaginándose la escena. «Bueno, al menos ahora sabes que tiene un corazón cariñoso», se burló de su amiga. «Ja, ja, muy gracioso», resopló Sara. «¿Sabes una cosa? Creo que el próximo chico que entre por esas puertas será tu alma gemela. ¿Qué te parece esa predicción?» Iowa puso los ojos en blanco. «Sara, sabes que no creo en esas tonterías. Además, ahora mismo estoy totalmente centrada en mi carrera. No tengo tiempo para una relación». Pero el destino parecía decidido a reírse de sus palabras. En ese mismo momento, se abrió la puerta del bar y entró él. Un hombre alto y delgado vestido con uniforme militar. Llevaba el pelo oscuro corto y sus ojos, del color de un cielo tormentoso, parecían capaces de mirarla directamente al alma. A Iowa le dio un vuelco el corazón. Nunca se había considerado una romántica, pero aquel hombre la dejó helada. Sara, al darse cuenta de la reacción de su amiga, sonrió con satisfacción. «Vaya, supongo que mi predicción se está cumpliendo más rápido de lo que pensaba». Iowa trató de ignorar el comentario de su amiga, pero no podía apartar los ojos del desconocido. Se dirigió a la barra, pidió una copa y, como si percibiera su mirada, se giró en su dirección. Sus ojos se encontraron, e Iowa sintió que una onda eléctrica recorría su cuerpo. Nunca había creído en la conexión instantánea entre las personas, pero en aquel momento le pareció que el mundo entero desaparecía y solo quedaban ellos dos. El hombre sonrió y, para sorpresa de Iowa, se dirigió hacia su mesa. «Buenas noches, señoras», dijo acercándose. «¿Les importa si me uno a ustedes?» Sara, sin perder tiempo, se acercó, haciéndole sitio. «Claro que no nos importa. Soy Sara, y esta es mi amiga Iowa». «¿Iowa?», intervino el hombre, enarcando ligeramente las cejas. «Es un nombre poco corriente, pero me gusta. Soy James». Le tendió la mano e Iowa, como en trance, se la estrechó. Su apretón de manos fue firme y cálido, y ella sintió que la piel se le ponía de gallina. «Encantada de conocerte, James»,
consiguió decir por fin, preguntándose cómo había conseguido mantener la calma. Aquella noche fue el principio de su historia. James resultó ser, además de guapo, inteligente y con un gran sentido del humor. Le contó que había estado en el ejército y que acababa de regresar de un largo período de servicio. A Iowa le fascinaban sus historias sobre los lugares que había visitado y la gente que había conocido. El tiempo pasa volando. Cuando el bar empezó a cerrar, Iowa se sorprendió al comprobar que habían hablado durante horas. Sarah hacía tiempo que se había marchado, guiñándole un ojo a su amiga y susurrándole, «Te lo dije». Al salir, James se ofreció a acompañar a Iowa a casa. Ella aceptó, sintiendo que no quería que la velada terminara. Caminaron por las calles nocturnas sin dejar de hablar de todo en el mundo. Iowa habló de su trabajo, de sus sueños de convertirse en una abogada de éxito. James escuchaba con verdadero interés, haciendo preguntas y compartiendo sus pensamientos. A medida que se acercaban a la casa de Iowa, ambos ralentizaron sus pasos, sin querer separarse. «Sabes», dijo James mirándola a los ojos, «no creo en la suerte ni en el destino, pero hoy sentí algo especial. Tú eres increíble, Iowa». Ella sintió que su corazón latía más rápido. «Yo también», respondió en voz baja. «Eso fue especial». James sonrió y armándose de valor preguntó, «¿Puedo volver a verte? ¿Quizá mañana?» Iowa asintió, incapaz de contener la sonrisa. «Me encantaría». Así comenzó su romance. Los meses siguientes pasaron volando. Se veían todas las tardes libres, conociéndose cada vez mejor. Iowa descubrió que James no solo era guapo e inteligente, sino también increíblemente amable y cariñoso. Apoyaba sus ambiciones y admiraba su inteligencia y su fuerza de carácter. James presentó a Iowa a su madre, Hilda, apenas 2 meses después de conocerse. Este encuentro dejó a Iowa con sentimientos encontrados. Hilda era una mujer elegante y de modales impecables, pero Iowa notó frialdad en sus ojos mientras la evaluaba de pies a cabeza. «¿Así que eres abogada, querida?», preguntó Hilda durante el almuerzo, sorbiendo vino de su copa. «Debe de ser un trabajo muy estresante. Espero que tengas tiempo para tu familia cuando llegue el momento». Iowa sintió que su espalda se tensaba ante aquel comentario, pero James se apresuró a intervenir. «Mamá, Iowa es una excelente profesional. Estoy orgulloso de sus logros». Hilda solo asintió levemente, pero Iowa agradeció el apoyo de James. A pesar de la actitud fría de Hilda, la relación entre Iowa y James siguió creciendo. 6 meses después de conocerse, James le propuso matrimonio. Ocurrió durante sus pequeñas vacaciones en la costa. Caminaban por la playa al atardecer cuando James se detuvo de repente y se arrodilló. «Iowa», le dijo mirándola a los ojos con tanto amor que la dejó sin aliento, «me has cambiado la vida. Me enseñaste lo que significa el verdadero amor, la verdadera pareja. No puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Quieres casarte conmigo?» Iowa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de felicidad. «Sí», susurró, «claro que sí». James deslizó el anillo en el dedo de ella y se abrazaron, sintiendo sus corazones latir al unísono. Los preparativos de la boda transcurrieron en un torbellino de acontecimientos. Hilda insistió en encargarse de la organización, lo que provocó en Iowa sentimientos encontrados. Por un lado agradecía la ayuda, pero por otro sentía que perdía el control de su propia boda. La ceremonia fue preciosa, aunque más fastuosa de lo que a Iowa le hubiera gustado. Pero cuando vio a James esperándola en el altar, todo lo demás dejó de importar. En ese momento supo que había tomado la decisión correcta. Después de la luna de miel, surgió la cuestión de dónde vivirían los recién casados. James sugirió mudarse a casa de su madre. «Es una casa grande, Iowa», explicó. «Hay sitio de sobra para nosotros y mamá disfrutará de la compañía. Además,
Nos ayudará a ahorrar dinero en el alquiler y a ahorrar antes para tener nuestra propia casa. Iowa dudó. La idea de vivir bajo el mismo techo que Hilda no le agradaba especialmente, pero comprendía la lógica de James. Al final, aceptó, con la esperanza de que fuera una solución temporal. La mudanza fue rápida. Iowa no tenía muchas cosas y James ya había vivido antes en la casa. Hilda los saludó con una sonrisa tensa, mostrándoles las habitaciones que ahora pertenecían a los recién casados. «Espero que os sintáis cómodos aquí», dijo, echando un ojo crítico a las cajas de Iowa. «Por supuesto, si hay algo que no os gusta, podemos discutir los cambios, dentro de lo razonable, claro». Iowa se sintió irritada, pero se contuvo. «Gracias, Hilda. Estoy segura de que estaremos bien aquí». Sus primeras semanas juntos habían estado llenas de alegrías y dificultades. Iowa y James disfrutaban de su nueva condición de marido y mujer, pero la presencia de Hilda a menudo creaba tensiones. Parecía estar siempre allí, dispuesta a dar consejos u opiniones, incluso cuando no se los pedían. Una noche, cuando Hilda se había marchado a su club de bridge semanal, Iowa decidió discutir con James la situación de su vivienda. «Cariño», empezó, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Sé que hemos acordado vivir aquí temporalmente, pero creo que tenemos que empezar a planificar nuestra propia casa. Esta casa es preciosa, pero aquí no me siento como en casa». James suspiró, abrazando a su mujer. «Lo entiendo, Iowa. De verdad que lo entiendo. Pero sabes que con mi sueldo y tu trabajo en la empresa, es difícil que nos podamos permitir una casa propia todavía, sobre todo en este barrio». Iowa asintió. Sabía que James tenía razón, pero aún así se sentía decepcionada. «¿Y si hacemos algunas reformas?», sugirió James de repente. «Renovar nuestras habitaciones, tal vez algunas de las zonas comunes, hacer esta casa más nuestra». Iowa se lo pensó un momento. La idea parecía tentadora. «¿A tu madre le parecería bien?». «Hablaré con ella», dijo James con seguridad. «Estoy seguro de que lo entenderá. Además, las reformas aumentarán el valor de la casa. Todos salimos ganando». Pasaron los días siguientes discutiendo ideas para las reformas, eligiendo colores y estilos. Iowa sentía que el entusiasmo afloraba en su interior. Tal vez la casa les resultara más acogedora. Cuando James le presentó la idea a Hilda, ésta, para sorpresa de Iowa, aceptó de buen grado. «Bueno», dijo Hilda frunciendo los labios, «supongo que a la casa no le vendría mal una renovación, pero espero que me consultes todas las decisiones importantes. Al fin y al cabo, es mi casa». Iowa sintió que su entusiasmo se desvanecía ligeramente ante aquellas palabras, pero James intervino rápidamente. «Por supuesto, mamá. Te mantendremos informada. Pero creo que las decisiones importantes, Iowa y yo, tenemos que tomarlas por nuestra cuenta. Al fin y al cabo, este va a ser nuestro espacio». Hilda asintió, aunque era obvio que no estaba del todo contenta. «De acuerdo, querida. Lo que tú digas». Durante las semanas siguientes, Iowa y James se sumergieron en la planificación de la renovación. Eligieron los colores de las paredes, los muebles nuevos, discutieron la mejor manera de organizar el espacio. Iowa sentía cada vez más apego por la casa. Empezó a imaginarse cómo vivirían aquí y cómo criarían a sus hijos. Una noche, sentados a la mesa de la cocina, rodeados de catálogos y muestras, James cogió de repente la mano de Iowa. «¿Sabes?», dijo mirándola a los ojos, «estoy muy agradecido por todo esto, por poner tanto amor y energía en nuestro hogar». Iowa sonrió, pero luego su rostro se volvió serio. «James, quiero hacerte una pregunta. Estamos invirtiendo mucho dinero en esta renovación. Sé que técnicamente tu madre es la dueña de la casa, pero ¿cuál es nuestra parte?». James guardó silencio por un momento, e Iowa sintió que el corazón se le apretaba de ansiedad. «Tienes razón»,
dijo finalmente. Deberíamos hablar de ello. Después de toda nuestra inversión, creo que es justo que te conviertas en copropietaria de la casa. Iowa sintió que la invadía una oleada de alivio. ¿De verdad? ¿De verdad lo crees? James asintió. Sí, hablaré de ello con mamá. Lo arreglaremos todo legalmente. Esta casa será nuestra, Iowa. Te lo prometo. La atrajo hacia sí y la besó. Iowa abrazó a su marido, sintiéndose abrumada por el amor y la gratitud. En ese momento, creyó que todo iría bien, que realmente estaban construyendo su futuro juntos. No tenía ni idea de que aquella promesa sería el comienzo de una larga y complicada historia que pondría a prueba la fortaleza de su matrimonio y cambiaría sus vidas para siempre. Pero aquella noche, Iowa estaba feliz, llena de esperanza y de planes para un futuro en un hogar que creía que pronto sería realmente suyo. La primavera de aquel año fue temprana y cálida. Iowa Marish se asomó a la ventana y observó las primeras hojas verdes de los árboles del jardín. En el aire flotaba una sensación de nuevo comienzo y sintió que su corazón se llenaba de esperanza y expectación. Hoy era un día especial, el comienzo de una importante renovación de la casa. Iowa y James habían pasado los últimos meses planificando, eligiendo materiales y buscando contratistas. Ahora todo estaba listo para convertir la vieja casa de Hilda en su propio y acogedor nido. Iowa, ¿has visto mi blog de presupuestos? La voz de James la sacó de su ensueño. Se dio la vuelta y vio a su marido en el umbral de la puerta con expresión preocupada. Tenía el pelo oscuro revuelto y una mancha de tinta en la mejilla, señal inequívoca de que se había pasado la mañana contando el presupuesto por enésima vez. «Creo que te lo has dejado en la mesa de la cocina», respondió Iowa con una sonrisa. «No te preocupes tanto, cariño. Lo hemos planeado todo con cuidado». James se acercó a ella y le pasó el brazo por los hombros. Lo sé. Solo quiero que todo salga perfecto. Has puesto tanto empeño en esto». Iowa se apretó contra su marido, sintiendo el calor de su cuerpo. Sí, realmente había invertido todos sus ahorros en esta renovación. La bonificación por un caso exitoso en el bufete, que había estado guardando para un día lluvioso, ahora se destinaría a la nueva cocina y el baño. Pero Iowa no se arrepentía de nada. Creía que estaba creando su hogar, su futuro. El timbre interrumpió su momento de intimidad. «Debe de ser el equipo», dijo James, dirigiéndose a la puerta. Iowa respiró hondo, preparándose para el caos que estaba a punto de irrumpir en sus vidas. Las reformas siempre eran estresantes, pero estaba dispuesta a soportarlas por el bien del resultado. Las semanas siguientes pasaron volando. La casa se llenó del ruido de las herramientas, el olor a pintura y el polvo de la construcción. Iowa y James se habían trasladado temporalmente a un pequeño piso de alquiler cercano, pero venían todos los días a comprobar el avance de las obras. Hilda, para sorpresa de Iowa, se mantuvo al margen del proceso. Se había ido a vivir con su hermana a otra ciudad, diciendo que el ruido y la suciedad no eran para sus nervios. Antes de irse, miró fijamente a Iowa y le dijo: «Espero, querida, que te des cuenta de la responsabilidad que estás asumiendo. Esta casa guarda la historia de nuestra familia. Procura no arruinarla con tus ideas modernas». Iowa sintió que sus mejillas se sonrojaban ante aquellas palabras, pero se contuvo y se limitó a asentir. «No te preocupes, Hilda. Conservaremos la historia de la casa». Ahora que Hilda no estaba, Iowa se sentía más libre para tomar decisiones. Pasó horas discutiendo cada detalle con el diseñador, eligiendo telas para las cortinas, seleccionando tonos de pintura para las paredes. Una tarde, mientras James y ella estaban sentados en el suelo del salón casi terminado, rodeados de muestras de azulejos para la chimenea, Iowa sintió de repente que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Oye, ¿qué te pasa?», preguntó James preocupado, abrazándola.
Iowa negó con la cabeza, sonriendo a través de las lágrimas. Nada, es que estoy tan feliz, James. Este es nuestro hogar, nuestro. James la apretó más contra él. Sí, cariño, nuestro hogar. Y tenemos toda una vida por delante para llenarlo de felicidad. Pero no todo iba sobre ruedas. Un mes después de la renovación, se descubrió que los cimientos de la casa necesitaban ser reforzados. Eso significaba gastos adicionales que no se habían presupuestado. «Tal vez deberíamos llamar a mamá», sugirió James tentativamente mientras discutían el problema. Al fin y al cabo es su casa, podría ayudarnos con los gastos. Iowa negó con la cabeza. No, arreglémonos solos. Haré horas extras en el trabajo, quizá me encargue de otro caso. Nos las arreglaremos. James miró a su mujer con admiración. Eres increíble, ¿sabes? No sé qué haría sin ti. Iowa sonrió, pero la preocupación la carcomía por dentro. No quería admitirlo ni siquiera ante sí misma, pero la idea de que invirtieran tanto dinero en una casa que técnicamente no les pertenecía le quitaba el sueño a veces. Los trabajos en la casa continuaron. El viejo empapelado dio paso a la pintura fresca. Las crujientes tablas del suelo se sustituyeron por parqué nuevo. La cocina, antes oscura y estrecha, se convirtió en una habitación luminosa y espaciosa, con electrodomésticos modernos y una cómoda isla en el centro. Cada noche, de camino a casa desde el trabajo, Iowa sentía cómo crecía su apego a este lugar. Se imaginaba que James y ella cocinarían aquí, que recibirían invitados, que tal vez algún día se oiría el sonido de las risas de los niños en estas habitaciones. Un día, mientras ordenaba cosas viejas en el desván, Iowa encontró una caja de fotografías. Una de ellas mostraba a una joven Hilda de pie delante de la casa con el pequeño James en brazos. Los dos sonreían, y en los ojos de Hilda había un amor y una ternura que Iowa no había visto nunca. «¿Qué has encontrado ahí dentro?», preguntó James, subiendo las escaleras del desván. Iowa le enseñó la fotografía. «Tú y tu madre, parecéis tan felices». James cogió la foto y su cara se suavizó. «Sí, eso fue hace mucho tiempo. Sabes, mamá no siempre fue tan estricta. Después de la muerte de papá, cambió». Iowa sintió una punzada de simpatía. Quizá había sido demasiado estricta al juzgar a Hilda. Quizá detrás de su frialdad había simplemente el dolor de la pérdida. «James», dijo en voz baja, «quiero que esta casa sea un lugar donde todos podamos ser felices. Tú, yo y tu madre». James rodeó a su mujer con el brazo y permanecieron así largo rato, rodeados de polvo y recuerdos. Las reformas estaban llegando a su fin. Quedaban los últimos retoques: colgar los cuadros, ordenar los libros en las nuevas estanterías, colocar los cojines en el sofá. Iowa se sentía cansada y emocionada al mismo tiempo. Cada rincón de la casa llevaba ahora la impronta de las personalidades de ella y James, de sus gustos y sueños. Una semana antes del esperado regreso de Hilda, Iowa decidió hacer una limpieza general. Quería que la casa estuviera reluciente cuando su suegra cruzara el umbral. «No hace falta que hagas eso», dijo James mientras miraba a su mujer fregar los suelos. «Podemos contratar un servicio de limpieza». Iowa negó con la cabeza. «No, quiero hacerlo yo misma. Esta es nuestra casa, James. Quiero que cada rincón esté impregnado de nuestros cuidados». El día del regreso de Hilda, Iowa estaba más nerviosa que nunca. Estaba ajustando las flores en el jarrón por enésima vez, comprobando si había polvo en los estantes. «Cálmate», le dijo James suavemente, pasándole el brazo por los hombros. «Todo está perfecto. Mamá estará encantada». Cuando el coche de Hilda se detuvo frente a la casa, Iowa respiró hondo, preparándose. James se bajó para ayudar a su madre con el equipaje. Hilda entró en la casa y se quedó inmóvil en el umbral. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar el interior transformado. «Esto es impresionante», dijo por fin,
e Iowa sintió que la tensión se relajaba un poco. «Estamos muy contentos de que hayas vuelto, Hilda», dijo, intentando que su voz sonara sincera. «Deja que te enseñe lo que hemos hecho». Pasaron la hora siguiente recorriendo la casa. Iowa hablaba con entusiasmo de cada cambio, de la elección de colores y materiales. Hilda escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando volvieron al salón, Hilda habló por fin. «Bueno, debo admitir que habéis hecho un trabajo impresionante. La casa parece renovada». Iowa sintió que su corazón se llenaba de esperanza. ¿Podría ser este el comienzo de un nuevo capítulo en su relación? «Gracias, Hilda», dijo sinceramente. «Nos hemos esforzado mucho por mantener el espíritu de la casa, añadiéndole un poco de modernidad». Hilda asintió, pero entonces su mirada se posó en una fotografía de la repisa de la chimenea. Era una instantánea de Iowa y James, tomada en su luna de miel. «Interesante», dijo Hilda, y había una nota de frialdad en su voz. «No recuerdo haberte dejado cambiar las fotos de la repisa de la chimenea. Los retratos de la familia Merrish siempre han estado ahí». Iowa sintió que sus esperanzas se desmoronaban. «Pensábamos que ahora también era nuestro retrato familiar», replicó en voz baja. Hilda apretó los labios. «Claro que lo es, querida. Pero no olvides que esta casa guarda la historia de muchas generaciones. No puedes cogerla y cambiarlo todo». James, percibiendo la tensión, intervino. «Mamá, hemos intentado complacer todos tus deseos, pero ahora también es nuestro hogar. Tenemos que encontrar un equilibrio entre el pasado y el presente». Hilda miró a su hijo con una expresión que Iowa no pudo descifrar. «Por supuesto, cariño. El equilibrio es importante. Espero que no lo hayas olvidado al hacer todas esas decisiones modernas». El resto de la velada transcurrió en un ambiente tenso. Cuando Hilda se retiró a su habitación, Iowa sintió que sus hombros se hundían por la fatiga y la frustración. «No te lo tomes como algo personal», dijo James mientras abrazaba a su mujer. «Mamá solo necesita tiempo para acostumbrarse al cambio». Iowa asintió, pero en el fondo de su mente sentía que aquello no era más que el principio. Las reformas de la casa estaban terminadas, pero el verdadero trabajo, el de su relación, el de construir una verdadera familia, no había hecho más que empezar. Esa noche, tumbada en la cama, Iowa miraba al techo pensando en el futuro. Se imaginaba cómo vivirían James y ella en aquella casa, cómo la llenarían de amor y felicidad. Quizá algún día sus hijos corretearían por aquí, llenando las habitaciones de risas y alegría. Pero en algún lugar de su interior se agitaba una preocupación. Iowa pensó en su inversión económica en la reforma, en la promesa de James de hacerla copropietaria. ¿Cuándo llegaría el momento de hablar de ello? ¿Y cómo reaccionaría Hilda? Los rayos dorados del sol de otoño brillaban a través de las cortinas nuevas, pintando el salón de colores cálidos. Iowa estaba de pie en medio de la habitación, contemplando el resultado de meses de trabajo. Por fin habían terminado las reformas. Cada rincón de la casa respiraba renovación, combinando el confort moderno con el respeto por la historia de la familia Merrish. Iowa respiró hondo, inhalando el olor a pintura fresca y madera nueva. Se sentía orgullosa del trabajo que había hecho, pero al mismo tiempo, en algún lugar de su interior, se agitaba una inquietud. Ahora que el polvo de la renovación se había asentado, era el momento de discutir el asunto que había estado posponiendo todo este tiempo. «James», llamó a su marido, que jugueteaba con la nueva cafetera de la cocina. «¿Puedes venir un momento?» James apareció en la puerta, limpiándose las manos con una toalla. Su cara estaba radiante de placer. Estaba claro que disfrutaba con la nueva técnica. «¿Qué pasa, cariño?» Iowa tomó asiento en el borde del sofá, haciendo un gesto a su marido para que se sentara a su lado. «Creo que tenemos que hablar de la casa», comenzó, tratando de mantener su voz tranquila y segura.
James frunció el ceño y se sentó a su lado. ¿Sobre la casa? ¿Le pasa algo? ¿Hay algo que no te guste? No, no, se apresuró a tranquilizarle Iowa. La casa es preciosa. Ya sabes lo contento que estoy con ella. Es que... ¿Recuerdas cuando hablamos de hacerme copropietario? Ahora que las reformas están terminadas y he invertido todos mis ahorros en ella, quizás sea el momento de ocuparme del asunto. El rostro de James se tensó por un momento, pero se recompuso rápidamente. Ah, eso, dijo con una sonrisa tensa. Claro que me acuerdo. Es que no es un buen momento, ¿sabes? Mamá se está acostumbrando a los cambios en la casa. Démosle tiempo antes de sacar el tema. Iowa sintió que se le apretaba el corazón. Se esperaba algo así, pero aún así le dolió oírlo. James, dijo en voz baja, entiendo tu preocupación por tu madre, pero llevamos meses hablando de esto. No solo he invertido mi dinero, sino también mi alma en esta casa. ¿No es justo que yo tenga algún derecho sobre ella? James se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Iowa notó cómo evitaba mirarla a los ojos. Es justo, por supuesto, dijo finalmente. Es que es un asunto complicado. La casa ha pertenecido a la familia Merrish durante generaciones. Mamá está muy unida a ella. No podemos cogerla y cambiarlo todo. Iowa sintió que la irritación crecía en su interior. Pero si ya lo hemos cambiado todo, James, mira a tu alrededor. Esta casa ahora también refleja nuestras vidas. ¿Acaso no formo parte de la familia Merrish? James por fin se detuvo y la miró. En sus ojos se leía confusión. Claro que eres parte de la familia. Eres mi mujer. Te quiero. Es solo que... Tomemos esto con calma, ¿de acuerdo? Te prometo que lo solucionaremos. Solo tenemos que elegir el momento adecuado. Iowa asintió, pero el sentimiento de insatisfacción no la abandonó. Decidió no insistir más, pero estaba decidida a retomar la conversación pronto. Pasaron los días. La vida en la casa renovada se iba acomodando poco a poco. Hilda parecía resignada a los cambios, aunque a veces Iowa la sorprendía con miradas contrariadas cuando su suegra creía que nadie la observaba. Una tarde, mientras James se quedaba hasta tarde en el trabajo e Hilda se iba a su club de bridge semanal, Iowa estaba sentada en el salón, hojeando los papeles de un caso reciente del bufete. De repente, su mirada se posó en la fotografía de la familia Merrish que había sobre la repisa de la chimenea. En ella aparecían James, aún muy joven, sus padres y sus abuelos. Estaban todos de pie delante de esta misma casa, sonriendo a la cámara. Iowa sintió una punzada en el corazón. A pesar de todos los cambios, a pesar de todo el esfuerzo que había puesto en hacer suya esta casa, seguía sintiéndose como una extraña, como una invitada a la que le habían permitido pasar la noche, pero a la que podían pedir que se marchara en cualquier momento. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de su ensueño. James entró en el salón, cansado pero sonriente. «Hola, cariño», le dijo, inclinándose para besarla. «¿Qué tal el día?» Iowa intentó devolverle la sonrisa, pero sintió que le salía forzada. «Bien. James, tenemos que hablar». La expresión del rostro de James cambió. Se sentó a su lado, preparándose para una conversación seria. «¿Qué pasa?» Iowa respiró hondo, ordenando sus pensamientos. «No puedo aplazar esto por más tiempo. Tenemos que resolver el asunto de la casa. Me siento insegura, como si pudiera perderlo todo en cualquier momento». James frunció el ceño. «Iowa, sabes que este es nuestro hogar. No puedes perderlo». «¿En serio?», preguntó ella, sintiendo que le temblaba la voz. «Porque legalmente no lo es. Esa casa pertenece a tu madre. Puse todos mis ahorros en ella, James. Tengo derecho a saber qué va a pasar». James se levantó y empezó a pasearse por la habitación, claramente nervioso. «Lo sé, lo sé. No me he olvidado de mi promesa. Es que
Es más difícil de lo que pensaba. Iowa sintió que la ira se acumulaba en su interior. ¿Qué es exactamente complicado, James? ¿Hablar con su madre o mantener una promesa que le hiciste a tu mujer? James se detuvo y la miró con dolor en los ojos. Usted no lo entiende. Esta casa significa para mamá algo más que una propiedad. Toda la historia de nuestra familia está aquí. No puedo simplemente ir a ella y decirle que quiero darte parte de la casa a ti. Iowa sintió que su corazón se rompía. ¿Así que no soy parte de tu familia? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? Claro que eres parte de la familia, exclamó James, pero esto es diferente. Entiéndelo, para mamá, esta casa es todo lo que le queda de papá. No puedo simplemente quitársela. Iowa se levantó, sintiendo que le temblaban las manos. ¿Qué pasa conmigo, James? ¿Qué pasa con todo lo que he puesto en esta casa? Mi dinero, mi tiempo, mis esperanzas para nuestro futuro, ¿no significa nada? James intentó abrazarla, pero Iowa se apartó. Claro que importa. Aprecio todo lo que has hecho. Solo dame un poco más de tiempo. Te prometo que encontraremos una solución. Iowa sacudió la cabeza, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cuánto tiempo más, James? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Una década? ¿Cuándo me sentiré por fin aquí como en casa? Sin esperar respuesta, salió de la habitación, dejando a James perplejo. Iowa subió a su dormitorio y cerró la puerta tras de sí, sintiendo que una tormenta de emociones se acumulaba en su interior. Se acercó a la ventana y contempló el jardín que con tanto entusiasmo habían renovado este verano. Cada arbusto, cada flor, habían sido elegidos con amor y cuidado. Y ahora todo parecía tan frágil, tan poco fiable. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. ¿Iowa? La voz de James sonaba insegura. ¿Puedo pasar? Ella no contestó, pero tampoco cerró la puerta. James entró en la habitación con cautela, sosteniendo una taza de su té favorito. Te he traído té, dijo, colocando la taza en la mesilla de noche. Y quiero disculparme. Tienes razón. No debería haber pospuesto esta conversación durante tanto tiempo. Iowa se volvió hacia él, sintiendo su enfado mezclado con cansancio y frustración. James, no quiero pelear. Solo quiero sentirme aquí como en casa. De verdad. James se sentó en el borde de la cama, haciéndole un gesto para que se sentara a su lado. Iowa dudó un momento, pero luego se sentó, manteniendo la distancia entre ellos. Lo entiendo, dijo James en voz baja, y te prometo que lo solucionaremos. Hablaré con mamá la semana que viene. Encontraremos la manera de hacerte copropietario sin herir a mamá. Iowa lo miró a los ojos buscándole sinceridad. ¿De verdad vas a hacer eso? James asintió. Sí, te hice una promesa y la cumpliré. Solo dame la oportunidad de hacerlo bien. Iowa sintió que parte de la tensión abandonaba su cuerpo. Aún tenía sus dudas, pero quería creer a su marido. De acuerdo, dijo. Pero no más aplazamientos, James. No puedo vivir en una incertidumbre constante. James le cogió la mano, y esta vez ella no se apartó. Lo comprendo, y haré todo lo que pueda para que te sientas segura aquí. Esta casa es nuestro hogar, Iowa, y quiero que nunca lo dudes. Estuvieron sentados así un rato, cogidos de la mano y mirándose a los ojos. Iowa podía sentir su amor por James luchando contra la decepción y el miedo. Quería confiar en él, quería creer en su futuro en esta casa, pero en algún lugar de su interior seguía habiendo dudas, un pequeño grano de inseguridad que no podía ignorar por completo. Iowa se despertó a la mañana siguiente con una sensación de pesadez en el corazón. Hablar con James no le había proporcionado el alivio que esperaba. Bajó a la cocina, donde Hilda ya estaba preparando el desayuno. «Buenos días, querida», dijo Hilda con esa peculiar entonación que Iowa nunca había aprendido a descifrar. ¿Sinceridad o sarcasmo?
Pareces cansada. ¿No has dormido bien? Iowa sonrió tensa, sirviéndose una taza de café. No mucho, mucho trabajo últimamente. Hilda asintió, pero Iowa notó que su suegra escrutaba su rostro. Cuando el padre de James y yo nos casamos, también pasamos por momentos difíciles, sobre todo en lo referente a esta casa. Iowa se puso tensa, tratando de entender a qué se refería Hilda. ¿En serio?, preguntó, intentando que su voz sonara informal. Hilda asintió, dejando el plato de tortitas sobre la mesa. Ah, sí. Verá, esta casa siempre ha pertenecido a la familia Merrish. Cuando nos casamos, yo también quería sentir que era mi casa. Pero las tradiciones familiares son más fuertes que nuestros deseos. Iowa sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. ¿Era una indirecta? ¿Una advertencia? ¿Y cómo lo manejaste?, preguntó con cautela. Hilda la miró durante un largo momento. Me di cuenta de que lo que importa es la familia, no los papeles. Un hogar son solo paredes. Un verdadero hogar son las personas que viven en él. Con esas palabras, Hilda salió de la cocina, dejando a Iowa confundida. No sabía si era un intento de apoyarla o una advertencia para que no se inmiscuyera en los asuntos de la familia Merrish. Durante la semana siguiente, la tensión en la casa fue en aumento. Iowa captó miradas pensativas de James cuando creía que ella no la veía. Hilda parecía volverse aún más quisquillosa con las pequeñas cosas, recordándole constantemente la forma bow de llevar la casa en esta casa. Todas las noches, Iowa esperaba a que James iniciara una conversación sobre los soviets, pero él permanecía en silencio. Cuando ella intentaba sacar el tema, él siempre encontraba una razón para posponer la conversación, o el trabajo, o el cansancio, o, ahora no, mamá podría enterarse. El viernes por la tarde, cuando Hilda se fue a su club de bridge, Iowa decidió que no podía esperar más. Encontró a James en su despacho, donde estaba trabajando en unos papeles. «Tenemos que hablar», le dijo, cerrando la puerta tras de sí. «Ahora». James la miró cansado. «Iowa, ahora estoy muy ocupado. ¿Quizá más tarde?» «No», dijo ella con firmeza. «Prometiste hablar con tu madre esta semana. La semana casi ha terminado. ¿Ha cambiado algo?» James suspiró, dejando los papeles a un lado. «Iowa, yo he estado intentando encontrar el momento adecuado, pero... ¿Pero qué?». Iowa lo interrumpió, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. «¿Tienes miedo de disgustar a tu madre? ¿Y a mí? Soy tu mujer, James. He puesto todo lo que tengo en esta casa». «Lo sé», exclamó James, poniéndose de pie. «¿Crees que es fácil para mí? Estoy entre dos fuegos, entre tú y mamá. No quiero ofender a nadie». «Pero me estás haciendo daño», dijo Iowa en voz baja. «Cada día que pospones esta conversación, eliges a mamá antes que a mí». James se acercó a ella, intentando abrazarla, pero Iowa se apartó. «Te quiero, Iowa, ya lo sabes. Dame un poco más de tiempo». Iowa negó con la cabeza, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Tiempo para qué, James? Para encontrar una nueva excusa. No puedo seguir viviendo así. Necesito seguridad. Necesito saber que este es mi hogar, no solo un lugar que habito temporalmente». Con esas palabras, salió del estudio, dejando a James perplejo. Caminando hacia el dormitorio, Iowa se sentó en la cama, sintiéndose abrumada por la emoción. Amaba a James con todo su corazón, pero ahora, por primera vez, se preguntaba si ese amor era suficiente. ¿Podría construir su futuro sobre la inestable base de promesas que nunca se cumplieron? Los años pasados en casa de los Merrish pasaron como un abrir y cerrar de ojos para Iowa. Las reformas, las discusiones con Hilda, las promesas de James, todo condujo a aquella fatídica mañana. Iowa nunca había imaginado que su vida cambiaría tan drásticamente en cuestión de minutos.
Cuando Hilda entró en el salón con una carpeta de documentos en las manos, Iowa sintió que el corazón le daba un vuelco. Algo en la expresión de la cara de su suegra la hizo recelar. «Buenos días, querida», dijo Hilda con esa peculiar entonación que Iowa nunca había aprendido a descifrar, sinceridad o sarcasmo. «Tengo algo que tienes que ver». Iowa cogió los documentos que le tendían con manos temblorosas. Su rostro palidecía más y más con cada línea que leía. «¿Qué significa?», exclamó finalmente, levantando la mirada hacia Hilda. «Significa, querida, que ya no tienes derecho a esta casa», respondió Hilda con una leve sonrisa. «Mi hijo la firmó para proteger a nuestra familia». Iowa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró alrededor de la habitación que había considerado su hogar durante los últimos 5 años. Cada rincón guardaba recuerdos de momentos felices, de planes para el futuro, de sueños que ella y James habían construido juntos. Pero, ¿cómo es posible? Estamos juntos, tartamudeó Iowa, incapaz de terminar la frase. En ese momento, James entró en la habitación. Su porte militar y sus andares seguros contrastaban con la expresión confusa de su rostro. «James, ¿sabías algo de esto?». Iowa se volvió hacia su marido, buscando apoyo y explicaciones. James permaneció en silencio, evitando mirarla a los ojos. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. «Lo hice por tu propio bien, hijo», dijo Hilda, levantándose de la silla. «No podemos arriesgar la propiedad familiar». Iowa pasó la mirada de Hilda a James, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Sus pensamientos eran confusos y las emociones se le agolpaban en la cabeza. Recordaba haber invertido todos sus ahorros en la renovación de la casa, planeando cada detalle, soñando con un futuro entre estas paredes. «Pero acordamos», empezó, dirigiéndose a James. «Prometiste que después de las reformas». James finalmente la miró, con los ojos llenos de culpa y arrepentimiento. «Iowa, yo...». «No te molestes en explicarlo, querido», le interrumpió Hilda. «Iowa es lo bastante mayor para comprender la situación». Iowa sintió que una oleada de ira y resentimiento crecía en su interior. Se levantó, apretando los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Que me dé cuenta de qué? ¿Que me has engañado? ¿Que todos mis esfuerzos, todas mis inversiones han sido en vano?» Su voz temblaba de emoción contenida. Hilda la miró fríamente. «Te casaste con un militar, querida. Deberías haberte dado cuenta de lo que eso significaba». Iowa se volvió hacia James, buscando en sus ojos un mínimo de simpatía o remordimiento, pero permaneció en silencio, como si estuviera de acuerdo con cada palabra de su madre. «Creí que éramos familia», dijo Iowa en voz baja. «Te creí, James. Planeamos nuestro futuro juntos en esta casa». James dio un paso hacia ella, pero Iowa retrocedió. «Aléjate de mí», dijo, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. «Iowa, por favor, déjame explicarte», habló finalmente James. «No quería que las cosas acabaran así. Pensé que podría arreglar las cosas». «¿Arreglar qué, James?». Iowa lo interrumpió. «¿Que me traicionaste? ¿Que elegiste a tu madre antes que a nuestra familia?». James parecía perdido, cambiando la mirada de su mujer a su madre. «No es tan sencillo», empezó, pero Iowa no le dejó terminar. «No, James, es exactamente así de sencillo. Has hecho una elección, y esa elección no soy yo». Hilda observó la escena con fría calma. «Bueno, creo que ya lo hemos aclarado», dijo, dirigiéndose a la salida. «James, sabes que estás haciendo lo correcto. La familia es lo primero». Cuando la puerta se cerró tras Hilda, se hizo un gran silencio en la habitación. Iowa estaba de pie con los brazos enroscados alrededor de sí misma como si tratara de protegerse de la realidad que había descendido sobre ella. «¿Por qué?», preguntó finalmente mirando a su marido. «¿Por qué no me lo dijiste?».
¿Por qué dejaste que invirtiera todos nuestros ahorros en reformar una casa que nunca será mía? James respiró hondo. Iowa, yo no sabía cómo decírtelo. Esperaba poder arreglar las cosas. ¿Arreglar qué? ¿Que me traicionaste? ¿Que elegiste a tu madre antes que a nuestra familia? Iowa sintió que su voz se convertía en un grito. No es tan sencillo, empezó James, pero Iowa lo interrumpió. No, James, es exactamente así de simple. Has hecho una elección, y esa elección no soy yo. Se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación, dejando a James solo entre los restos de sus sueños compartidos. Iowa subió al dormitorio, se hundió en la cama y dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. En ese momento, se sintió traicionada, engañada y completamente sola. Todo en lo que había creído durante los últimos años había resultado ser una ilusión. La casa que creía su refugio se había convertido en un campo de batalla. Y en esta batalla, ella era el bando perdedor. Al cabo de un rato, llamaron a la puerta. Iowa no contestó, pero James entró de todos modos. Parecía agotado y culpable. Iowa, empezó en voz baja, sé cómo te sientes ahora mismo, pero, por favor, dame la oportunidad de explicarme. Ella lo miró, sintiendo que el amor y la frustración luchaban en su interior. ¿Qué hay que explicar, James? Me has estado mintiendo todo este tiempo. James se sentó a su lado en la cama, pero Iowa se apartó. Yo no mentí, dijo. Realmente quería que esta casa fuera nuestra, pero mamá insistió en que le cediéramos la casa antes de casarnos. Tenía miedo de que si me pasaba algo en el servicio, vendieras la casa y te fueras. Iowa sintió que una nueva oleada de ira crecía en su interior. ¿Y tú estuviste de acuerdo? ¿Dejaste que tu madre pensara que podía hacer eso? Era joven y estúpida, respondió James. Pensé que podría arreglar las cosas más tarde. Pero el tiempo pasó, y yo simplemente no sabía cómo decirle la verdad. Iowa se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín que estaban montando juntos. ¿Y todo eso de que me convertiría en copropietaria después de la reforma? ¿También era mentira? James bajó la cabeza. Realmente quería eso. Pensé que podría convencer a mamá, pero ella es inflexible al respecto. Y tú elegiste su bando, dijo Iowa con amargura. No, exclamó James poniéndose de pie. Yo no elegí bando. Te quiero, Iowa. Eres mi mujer, mi familia. Pero mi madre también es mi familia. Solo quería que todos fueran felices. Iowa se volvió hacia él, sintiendo que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos. ¿Qué pasa con mi felicidad, James? ¿Has pensado en cómo me sentiré cuando descubra que he vivido todos estos años en una casa sobre la que no tengo ningún derecho? James intentó acercarse a ella, pero Iowa retrocedió. Sé que lo que hice estuvo mal, dijo, pero podemos arreglarlo. Podemos hablar con mamá, convencerla. No, Iowa negó con la cabeza. Ya no puedo hacer eso. No puedo vivir en una casa donde no se me respeta, donde mi opinión no significa nada. Me voy, James. Aquellas palabras parecieron llegar por fin a James. Se puso pálido y agarró las manos de Iowa. No, por favor, no te vayas. Podemos arreglar esto. Hablaré con mamá. Yo... Pero Iowa le soltó suavemente las manos. Ya es demasiado tarde, James. Tomaste tu decisión hace mucho tiempo, cuando decidiste ocultarme la verdad. Ya no puedo confiar en ti. Se acercó al armario y empezó a meter sus cosas en la maleta. James se quedó allí, observándola impotente. ¿A dónde vas a ir? Preguntó en voz baja. A casa de mi hermana, contestó Iowa sin mirarle. Necesito tiempo para pensar las cosas, para averiguar si siquiera tenemos un futuro después de esto. James se sentó en la cama, apoyando la cabeza en las manos. Te quiero, Iowa. Sé que ahora suena vacío, pero es la verdad. Encontraré la manera de arreglarlo.
Iowa se detuvo un momento, sintiendo que su corazón se rompía de dolor, pero sabía que no podía quedarse. No ahora, no cuando toda su confianza se había hecho añicos. El amor no son solo palabras, James, dijo en voz baja. Son acciones, y tus acciones hablan más alto que cualquier palabra. Cerró la maleta y se volvió hacia su marido por última vez. Me voy, no intentes detenerme. Con esas palabras, Iowa salió del dormitorio, bajó las escaleras y se dirigió a la puerta principal. En el vestíbulo se topó con Hilda, que la miró con una mezcla de triunfo y simpatía. «Iowa, querida», empezó Hilda, pero Iowa la interrumpió. «No lo hagas, Hilda, ya tienes lo que querías. La casa sigue siendo tuya y yo me voy. Espero que seas feliz». Sin esperar respuesta, Iowa abrió la puerta y salió. El sol de la mañana le cegaba los ojos, pero no se detuvo. Cada paso la alejaba más del hogar que creía suyo, del hombre en quien confiaba, de la vida que había pasado los últimos 5 años construyendo. Iowa caminaba por la calle sin mirar atrás, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. No sabía lo que le esperaba, pero de una cosa estaba segura: nunca más permitiría que nadie le robara su autoestima y su derecho a ser feliz. La crisis emocional que atravesaba era dolorosa, pero Iowa sentía que también era el comienzo de algo nuevo. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, era realmente libre para tomar decisiones sobre su vida por sí misma, sin tener que depender de las expectativas de los demás. Iowa se detuvo en un pequeño parque no muy lejos de su casa. Se sentó en un banco, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba poco a poco su cuerpo, dejando atrás el cansancio y el vacío. Sacó el teléfono y marcó el número de su hermana. «Lisa, soy yo», dijo Iowa cuando su hermana contestó. ¿Puedo quedarme contigo un rato?» Después de escuchar las preguntas preocupadas de su hermana, Iowa le explicó brevemente la situación, sintiendo que el nudo en la garganta crecía con cada palabra. «Claro, ven», dijo Lisa, «te estaré esperando». Terminada la conversación, Iowa permaneció un rato más sentada en el banco, mirando a la gente que pasaba. Sus vidas ordinarias y mesuradas le parecían ahora algo inalcanzable. Finalmente, se recompuso, se levantó y se dirigió a la parada del autobús. Mientras se alejaba de la casa que ya no era su hogar, Iowa sintió una mezcla de miedo y un extraño alivio. No sabía lo que le esperaba, pero estaba segura de una cosa: sería su propio viaje, sin mentiras ni manipulaciones. El autobús se puso en marcha, llevando a Iowa hacia un futuro desconocido. Miró por la ventanilla la ciudad que pasaba y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar plenamente. Le esperaba lo desconocido, pero era su desconocido y estaba dispuesta a afrontarlo. Iowa estaba sentada en un pequeño café, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. Esperaba a su antiguo amigo de la universidad, Michael, que ahora trabajaba como abogado de familia. Tras pasar una semana en casa de su hermana, Iowa decidió que había llegado el momento de pasar a la acción. No podía dejar pasar la situación, permitir que Hilda y James se salieran con la suya después de todo lo que había pasado. El timbre de la puerta anunció la llegada de Michael. Rápidamente echó un vistazo a la sala y, al ver a Iowa, se dirigió a su mesa. «Iowa, hacía tanto tiempo que no nos veíamos», le dijo mientras la abrazaba. «Es una pena encontrarnos en estas circunstancias». Iowa sonrió débilmente. «Gracias por aceptar reunirnos, Michael. Realmente no sé a quién más acudir». Hicieron su pedido, y en cuanto la camarera se alejó, Michael se inclinó hacia adelante. «Cuéntamelo todo desde el principio». Iowa respiró hondo y comenzó su relato. Habló de la renovación de la casa, del dinero invertido, de las constantes promesas de James de hacerla copropietaria y, por último, de aquella terrible mañana en la que la verdad había salido a la luz. Michael escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno.
Cuando Iowa terminó, se reclinó en la silla, frotándose la barbilla pensativo. La situación es complicada, no te voy a engañar, dijo. Legalmente, no tienes muchas posibilidades. La casa fue cedida a Hilda antes de que os casarais, y a menos que haya algún acuerdo escrito sobre tu participación en la propiedad, va a ser difícil demostrar nada. Iowa sintió que se le estrujaba el corazón. ¿Entonces todo es en vano? ¿Toda mi inversión, todo mi duro trabajo? Michael negó con la cabeza. Yo no he dicho eso. Podemos intentar varias cosas. En primer lugar, podemos intentar demostrar que tu inversión en reformas ha aumentado significativamente el valor de la casa. Eso podría darle derecho a una indemnización. En segundo lugar, si tienes alguna prueba escrita o electrónica de las promesas de James, eso también podría jugar a nuestro favor. Iowa pensó un momento. Tengo varios correos electrónicos de James diciendo que la casa será nuestra para compartirla después de las reformas, y luego están todos los recibos y facturas de materiales y mano de obra. Eso está bien, asintió Michael. Reúnelo todo y tráemelo. Redactaremos una carta formal a James e Hilda exigiendo una indemnización. Tal vez eso los lleve a la mesa de negociaciones. Mientras Iowa salía del café, sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. El camino hacia la justicia no sería fácil, pero al menos ya tenía un plan de acción. De vuelta al piso de su hermana, el teléfono de Iowa se llenó de mensajes y llamadas perdidas. Amigos y familiares se habían enterado de que había abandonado la casa de los Merrish. La primera persona a la que devolvió la llamada fue su mejor amiga, Sarah. «Iowa, ¿por qué no me lo dijiste enseguida?», exclamó Sarah en cuanto contestó al teléfono. «No puedo creer que James te hiciera eso». Iowa sintió que un nudo le subía a la garganta. «Yo tampoco me lo puedo creer todavía, Sarah. Todos estos años pensé que estábamos construyendo nuestra vida juntos. ¿Dónde estás ahora? ¿Necesitas ayuda? Puedo ir», se ofreció Sarah. «Gracias, pero estoy en casa de mi hermana. Es que necesito apoyo moral. Me siento tan estúpida». «No eres estúpida, Iowa», dijo Sarah con firmeza. «Confiaste en el hombre que amabas. Eso no tiene nada de vergonzoso. Lo que es vergonzoso es lo que te hicieron». Después de hablar con Sarah, Iowa sintió una oleada de fuerza. El apoyo de sus amigos significaba mucho para ella en estos momentos difíciles. La siguiente llamada fue de su prima, Emily. «Iowa, acabo de tener noticias de mi tía. ¿Es verdad? ¿Has dejado a James?». Emily podía oír la genuina preocupación en su voz. Iowa suspiró. «Sí, es verdad. La situación es complicada». Le contó brevemente a su prima lo que había ocurrido. Emily escuchó en silencio, y cuando Iowa terminó, el silencio flotaba en el auricular. «¿Emily?», gritó Iowa. «Lo siento, es que estoy en estado de shock», respondió finalmente Emily. «Siempre pensé que James y tú erais la pareja perfecta. ¿Cómo ha podido hacer esto?». «Yo también lo creía», sonrió Iowa con amargura. «Pero supongo que no le conocía lo suficiente». «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Emily. «He estado viendo a un abogado. Voy a luchar por mis derechos. No puedo dejar ir todo lo que he puesto en esta casa, en esta relación». «Estás haciendo un buen trabajo», dijo Emily. «Y que sepas que todos estamos de tu lado. Si necesitas algo, dínoslo». El apoyo de la familia y los amigos dio fuerzas a Iowa, pero sabía que le esperaba una dura batalla. Al día siguiente, Iowa recibió una llamada inesperada. Era Hilda. «Iowa, querida», empezó diciendo la suegra con su habitual tono dulce. «Espero que ya te hayas calmado y estés lista para volver a casa. James está muy preocupado». Iowa sintió que la ira hervía en su interior. «¿A casa, Hilda? ¿A una casa a la que has dejado claro que no tengo derecho?». «Oh, querida, lo has entendido todo mal», continuó Hilda.
Solo queríamos proteger el legado familiar. Ya sabes lo peligroso que es el trabajo de James. Teníamos que pensar en el futuro. ¿El futuro? Intervino Iowa. ¿Qué pasa con mi futuro, Hilda? ¿Qué pasa con todo lo que he puesto en esta casa? Pero tú eres parte de la familia, cariño. Todo lo que pertenece a la familia te pertenece a ti. Iowa sintió que su paciencia se agotaba. No, Hilda, has dejado muy claro que no soy parte de tu familia. ¿Y sabes qué? Te lo agradezco, porque ahora te veo como realmente eres. Con esas palabras, colgó el teléfono, sintiendo que le temblaban las manos de la emoción. Ese mismo día, por la tarde, recibió otra llamada. Esta vez era James. Iowa, escúchame, por favor, empezó él en cuanto ella contestó. Sé que lo que hice estuvo mal. Debería habértelo contado todo desde el principio. Iowa permaneció en silencio, dándole la oportunidad de hablar. Te quiero, Iowa. Eres mi mujer, mi familia. No quiero perderte. Hablemos. Encontremos una salida a esta situación. ¿Y tu madre, James? Preguntó Iowa en voz baja. ¿Estás dispuesto a ir contra su voluntad? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Iowa casi podía sentir físicamente la lucha interior de su marido. Hablaré con ella, dijo finalmente James. Le explicaré lo importante que es esto para nosotros. Tiene que entenderlo. Iowa sonrió amargamente. James, ella no quiere entender, y tú lo sabes. La cuestión es si por fin está preparada para hacer la elección entre su madre y su esposa. Iowa, no es tan simple. No, James, es exactamente así de sencillo, le interrumpió Iowa. O estás de mi lado o no lo estás. No hay término medio. El silencio se hizo de nuevo. Iowa sintió que su corazón latía cada vez más rápido. Necesito tiempo, dijo finalmente James. Te quiero, Iowa. Quiero que estemos juntos, pero no puedo darle la espalda a mi madre. Iowa sintió que se rompía el último hilo de esperanza. Entonces, no tienes nada más que decirme, James. Estoy harta de ser la segunda en tu vida. Colgó el teléfono y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Pero ya no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, Iowa sintió que tomaba una decisión por sí misma, sin tener en cuenta las expectativas de los demás. A la mañana siguiente, Iowa fue al despacho de Michael con una carpeta llena de documentos, recibos, informes, fotos de las reformas, todas las pruebas de su contribución a una casa que nunca había sido su hogar. Estupendo, dijo Michael, hojeando los papeles. Esto nos dará una buena base para empezar las negociaciones. Prepararé una carta formal a James e Hilda exigiendo una compensación. Les daremos una semana para responder antes de tomar más medidas. Iowa asintió, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. ¿Y si se niegan? Michael la miró con seriedad. Entonces iremos a juicio. Va a ser un proceso largo y difícil, Iowa. ¿Estás segura de que estás preparada para ello? Iowa pensó un momento. Todos los momentos felices pasados en aquella casa, todos los sueños y planes que ella y James habían hecho, pasaron ante sus ojos. Y entonces recordó la cara de Hilda cuando le entregó los papeles, la aquiescencia de James, su incapacidad para ponerse de su parte. Sí, dijo con firmeza. Estoy preparada. No dejaré que me quiten todo por lo que he trabajado tan duro. Es una cuestión de justicia. Michael asintió. Bien, entonces empecemos. Había pasado una semana desde que Michael envió la carta oficial a James e Hilda. Iowa vivía en un constante estado de suspense, esperando una respuesta. Cada timbrazo del teléfono le aceleraba el corazón, pero seguía sin haber respuesta. El viernes por la noche, cuando Iowa empezaba a perder la esperanza, sonó el teléfono. Era James. Iowa. Su voz sonaba cansada y tensa. Tenemos que hablar, todos juntos, tú, yo y mamá.
¿Puedes venir mañana? Iowa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Por qué, James? ¿Para que puedas quedarte callado otra vez mientras tu madre dicta las condiciones? No, respondió él con firmeza. Para zanjar esto de una vez por todas, por favor, Iowa, danos esta oportunidad. Tras un momento de vacilación, Iowa aceptó. Se dio cuenta de que podía ser su última oportunidad de obtener justicia sin tener que acudir a los tribunales. A la mañana siguiente, Iowa estaba delante de la casa que creía suya. Respiró hondo, reunió fuerzas y llamó al timbre. James abrió la puerta. Parecía agotado y envejecido, como si hubiera vivido unos cuantos años en esa semana. «Gracias por venir», dijo en voz baja, dejándola pasar. En el salón les esperaba Hilda. Estaba sentada en su sillón favorito, recta e inaccesible como siempre. «Iowa, querida», empezó en su tono habitual. «Me alegro de que hayas decidido...» «Dejémonos de cumplidos, Hilda», la interrumpió Iowa. «No estamos aquí para charlas». Hilda apretó los labios, pero guardó silencio. James cambió nerviosamente la mirada de su madre a su esposa. «Así que», empezó Iowa, sentándose en el sofá frente a Hilda, «creo que has recibido una carta de mi abogado». «Sí», respondió James. «La recibimos». «Iowa, ¿realmente has llegado a esto? ¿A amenazar con acciones legales?» Iowa sintió que una oleada de ira crecía en su interior. «¿Qué esperabas, James? ¿Que me fuera y me olvidara de los años que he pasado aquí? ¿De todo el dinero invertido en esta casa?» «Pero somos familia, después de todo», intervino Hilda. «¿De verdad estás dispuesta a destruir una familia por dinero?» Iowa se volvió bruscamente hacia su suegra. «¿Una familia? Tú misma destruiste esta familia, Hilda. Por tu manipulación, por tu control. Nunca me viste como parte de esta familia». «Eso no es cierto», exclamó Hilda. «Siempre he querido solo lo mejor para ti». «¿Lo mejor?», Iowa sonrió amargamente. «Ejecutando la casa en la que he invertido todos mis ahorros. ¿Es esa tu idea de lo mejor?» James intentó intervenir. «Calmémonos y discutamos esto racionalmente». «No, James», le interrumpió Iowa. «Estoy cansado de discusiones racionales. Quiero saber la verdad. ¿Por qué, Hilda? ¿Por qué te aferras tan desesperadamente a esta casa?» Hilda se enderezó en su silla. Sus ojos brillaban de emoción apenas contenida. «¿Quieres saber la verdad? Sí, claro. Esta casa es todo lo que me queda de mi marido, del padre de James. Murió defendiendo este país y esta casa es su legado. No podía dejar que nadie más la tuviera». «No soy un extraño», exclamó Iowa. «Soy la mujer de tu hijo. Soy parte de esta familia». «Solo llevas aquí 5 años», replicó Hilda. «Y esta casa ha pertenecido a nuestra familia durante generaciones. No puedes entender lo que significa para nosotros». Iowa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «He intentado entenderlo. Hice todo lo que pude para formar parte de esta familia, pero nunca me disteis una oportunidad». James, que había estado observando en silencio el altercado hasta entonces, finalmente intervino. «Basta». Su voz sonó inesperadamente fuerte. «No puedo seguir escuchando esto. Mamá, Iowa tiene razón. Hemos cometido una injusticia con ella». Hilda se volvió hacia su hijo, con los ojos abiertos por la sorpresa. «James, ¿no te das cuenta?» «No, mamá, eres tú quien no lo entiende», dijo James con firmeza. «Iowa es mi mujer, la quiero, y no dejaré que nuestras tradiciones familiares arruinen mi matrimonio». Iowa sintió que su corazón latía más rápido. Por primera vez en mucho tiempo, James se ponía abiertamente de su parte. «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó Hilda con la voz tensa. James respiró hondo. «Sugiero un compromiso. Cederemos la casa a los 3, a partes iguales. Es justo para todos». Se hizo el silencio en la habitación. Iowa se quedó mirando a James, incapaz de creer lo que oía. Hilda parecía estupefacta. «No puedes hablar en serio»,
dijo finalmente Hilda. Esta casa es nuestro legado. Y seguirá siendo nuestro, replicó James. Pero Iowa también forma parte de nuestra familia. Se merece su parte. Iowa sintió que la esperanza y la incredulidad luchaban en su interior. Se volvió hacia James. ¿Es esto realmente lo que quieres? ¿O es solo una forma de retenerme? James le cogió la mano. Quiero que seamos una familia, Iowa, una familia de verdad, sin secretos ni manipulaciones. Sé que cometí un error ocultándote la verdad sobre la casa, pero quiero enmendarlo. Iowa lo miró a los ojos, tratando de encontrar sinceridad en ellos. Lo que vio le estrujó el corazón. Había dolor, remordimiento y amor en los ojos de James. ¿Y tú, Hilda?, preguntó Iowa, volviéndose hacia su suegra. ¿Estás dispuesta a aceptarme como un miembro más de la familia? Hilda guardó silencio durante un largo momento. Su rostro era impenetrable, pero Iowa pudo ver que sus manos temblaban ligeramente. No lo sé, dijo finalmente Hilda. Esta casa significa para mí más de lo que te puedas imaginar. Cada rincón aquí me recuerda a mi marido, a nuestra vida juntos. Lo entiendo, dijo Iowa en voz baja. Pero no es posible crear nuevos recuerdos. No se puede mantener vivo el pasado sin dejar de avanzar. Hilda la miró, e Iowa vio algo nuevo en sus ojos. Comprensión, tal vez, o incluso respeto. Necesito tiempo, dijo finalmente Hilda, para reflexionar. James asintió. Claro que sí, mamá. Todos podemos tomarnos tiempo para pensar las cosas, pero quiero que sepáis que os quiero, y quiero que seamos una familia de verdad. Iowa sintió que sus emociones la abrumaban. No sabía cómo acabaría esta historia, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía esperanzada. Yo también quiero eso, dijo en voz baja, pero esta vez tiene que ser diferente, sin secretos, sin manipulaciones. Todos debemos ser sinceros con los demás. Hilda asintió lentamente. Haré lo que pueda, pero no será fácil. Nada que merezca la pena es fácil, dijo James pasando el brazo por los hombros de su madre. Se sentaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Iowa sintió que la tensión de las últimas semanas empezaba a abandonarla. No sabía qué les depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tenían una oportunidad. Entonces, dijo finalmente, mirando a James y a Hilda, ¿qué hacemos ahora? James respiró hondo. Creo que todos necesitamos tiempo para pensar las cosas, para averiguar lo que realmente queremos, y luego volveremos a reunirnos y tomaremos una decisión definitiva. Hilda asintió. Estoy de acuerdo. Esto es un gran cambio. Necesito tiempo para hacerme a la idea. Iowa las miró a las dos. De acuerdo, pero quiero que sepáis que no voy a echarme atrás. Merezco justicia, y si no podemos resolver esto pacíficamente, lo haremos, dijo James con firmeza. Te lo prometo, Iowa. Esta vez cumpliré mi promesa. Iowa asintió, sintiendo que el corazón se le apretaba con una mezcla de esperanza y miedo. Se levantó, preparándose para marcharse. Esperaré tu decisión, dijo, pero no por mucho tiempo. Yo también tengo mis límites. Cuando ya estaba en la puerta, Hilda la llamó de repente. ¡Iowa! Iowa se volvió. Hilda estaba allí de pie, con un aspecto inusualmente vulnerable. Quiero que lo sepas. Nunca quise hacerte daño. Solo intentaba proteger lo que me parecía importante. Iowa miró fijamente a su suegra durante un largo momento, tratando de ver si era sincera. Finalmente, asintió. Sé que lo eres, Hilda, pero a veces, al intentar proteger el pasado, destruimos el futuro. Espero que encontremos la forma de preservar ambos. Con esas palabras, salió de la casa, sintiendo cómo el cálido viento de verano le acariciaba la cara. Le esperaba lo desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo, Iowa se sintió con fuerzas para afrontarlo.
Caminó por la calle familiar, recordando todos los momentos felices que había pasado en el barrio. Paseos con James, picnics en el parque, veladas con sus vecinos. Todos esos recuerdos formaban parte de ella, de su historia, y no permitiría que nadie se los arrebatara. Iowa sabía que había más retos por delante. La confianza, una vez rota, no es fácil de reconstruir, pero hoy era el primer paso. Y tal vez, solo tal vez, podrían construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Sacó el teléfono y marcó el número de su abogado. Michael, es Iowa. Tengo noticias. Había pasado una semana desde la tensa reunión en casa de los Marish. Iowa estaba sentada en el pequeño piso de alquiler que había alquilado tras dejar a James y miraba fijamente el teléfono que tenía sobre la mesa. Esperaba la llamada que cambiaría toda su vida. La llamada llegó exactamente a mediodía. Iowa respiró hondo antes de contestar. ¿Hola? Su voz sonaba tensa. Iowa, soy James. La voz de su marido sonaba cansada pero decidida. Hemos tomado una decisión. Iowa sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. ¿Y cuál es? Hemos aceptado todas las condiciones, dijo James tras una breve pausa. La casa nos será reescrita a los 3 a partes iguales. Iowa cerró los ojos y sintió que la invadía una oleada de alivio. Pero, al mismo tiempo, sintió un extraño vacío. La victoria no era tan dulce como había esperado. Gracias, James, dijo en voz baja. Te lo agradezco. Iowa, la voz de James tembló. Sé que no es suficiente. Sé que te he hecho daño, pero quiero hacerlo bien. Quiero que vuelvas a casa. Iowa sintió que un nudo le subía a la garganta. No lo sé, James. Han pasado demasiadas cosas. No estoy segura de poder volver a confiar en ti. Lo entiendo, respondió James, pero te pido que nos des una oportunidad, que al menos lo intentemos. Iowa guardó silencio durante un largo rato, meditando sus palabras. Finalmente dijo, «De acuerdo, iré esta noche. Pero no te prometo nada, James. Tenemos un largo camino por delante». «Lo sé», pude oír el alivio en su voz. «Gracias, Iowa. Te quiero». Iowa no contestó. Se limitó a colgar el teléfono y a mirar fijamente el espacio que tenía delante. Tenía que tomar una gran decisión y no estaba segura de estar preparada. Aquella tarde, Iowa estaba delante de una puerta que le resultaba familiar y sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Levantó la mano para llamar al timbre, pero la puerta se abrió antes de que pudiera hacerlo. En el umbral estaba Hilda. Su pelo, habitualmente inmaculado, estaba ligeramente despeinado y sus ojos denotaban cansancio. «Iowa», dijo en voz baja. «Entra, por favor». Iowa entró en la casa, sintiéndose extrañamente incómoda en el lugar que una vez había considerado su hogar. James esperaba en el salón, frotándose nerviosamente la manga de la camisa. «Hola», dijo, levantándose para recibir a su esposa. Nos alegramos de que hayas venido». Iowa asintió, sin saber qué decir. Se sentó en el sofá. James e Hilda tomaron asiento frente a ella. Entonces, Iowa comenzó, sintiendo la necesidad de romper el silencio incómodo. «Dijiste que aceptabas mis condiciones». Hilda asintió. «Sí, nosotros». Me di cuenta de que estaba equivocada. Esta casa es importante para todos nosotros, y tú mereces formar parte de ella. Iowa miró a su suegra con atención, tratando de encontrar algún subtexto oculto o falta de sinceridad en sus palabras. Pero, para su sorpresa, solo vio cansancio y quizá remordimiento. «¿Qué ha cambiado, Hilda?», preguntó Iowa. «¿Por qué de repente has decidido aceptar?» Hilda respiró hondo. «He estado pensando mucho últimamente. Sobre la familia, sobre el legado, sobre lo que es realmente importante.
y me di cuenta de que al tratar de preservar el pasado, me arriesgaba a perder el futuro de mi hijo, nuestra familia. James cogió la mano de su madre, e Iowa vio una lágrima solitaria rodar por la mejilla de Hilda. No te pido que me perdones de inmediato, continuó Hilda. Sé que te he hecho daño, pero quiero intentar arreglar las cosas, si me lo permites. Iowa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No había esperado tanta sinceridad de Hilda. No sé qué decir, admitió Iowa. Todo esto es tan repentino. James se inclinó hacia adelante. Iowa, sé que ambos cometimos errores. Debería haber sido sincero contigo desde el principio. Debería haberte apoyado cuando más me necesitabas. Pero te juro que haré lo que sea para arreglarlo, si me das una oportunidad. Iowa miró a su marido, sintiendo su corazón desgarrado entre el amor y el dolor. James, no sé si puedo volver a confiar en ti. Me has traicionado más de una vez. Lo sé, respondió James en voz baja, y te demostraré cada día que soy digno de tu confianza, si me dejas. Iowa cerró los ojos tratando de ordenar sus pensamientos. Cuando volvió a abrirlos, su mirada estaba decidida. De acuerdo, dijo. Estoy dispuesta a intentarlo, pero esta vez va a ser diferente. Sin secretos, sin mentiras. Seremos completamente sinceros el uno con el otro, aunque resulte incómodo o doloroso. James e Hilda asintieron al unísono. Una cosa más, continuó Iowa. Quiero que todos vayamos a terapia familiar, todos juntos. Necesitamos ayuda profesional para solucionar todo esto. Hilda pareció sorprendida, pero no se opuso. James aceptó de inmediato. Lo que tú digas, Iowa. Haremos lo que haga falta para mantener unida a nuestra familia. Iowa asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. No sabía a dónde les llevaría este camino, pero al menos lo recorrerían juntos. Las semanas siguientes estuvieron llenas de conversaciones tensas, lágrimas y el lento pero seguro proceso de reconstruir la confianza. Iowa volvió a la casa, pero durmió en la habitación de invitados. No estaba preparada para volver del todo a la vida matrimonial, y James respetó su decisión. Su primera sesión de terapia de pareja fue emocionalmente agotadora. La terapeuta, la doctora Lisa Carter, era una experimentada profesional especializada en conflictos familiares. Así que, comenzó la doctora Carter mientras todos se acomodaban en su cómodo despacho. Empecemos contando cada uno cómo ve la situación. Iowa empezó primero, relatando sus sentimientos de traición y pérdida. James escuchaba sin interrumpir, pero Iowa podía ver cómo se arrugaba de dolor a cada palabra que ella decía. Cuando le llegó el turno a James, habló de su miedo a perder a su familia, de la presión que sentía por parte de su madre y de su incapacidad para tomar las decisiones correctas. «Os quería a las dos», dijo, mirando a Iowa y a Hilda, «y pensé que podría mantener la paz sin tomar una decisión, pero al final os traicioné a las dos». Hilda fue la última en hablar. Le temblaba la voz al hablar de su miedo a perder la última conexión con su difunto marido, de cómo temía que Iowa pudiera marcharse algún día y llevarse parte de su legado familiar. Estaba equivocada, admitió mirando directamente a Iowa. Tenía tanto miedo de perder el pasado que casi arruinó el futuro de nuestra familia. La doctora Carter escuchó atentamente a todos, tomando notas. Cuando todos terminaron de hablar, dijo: «Todos tenéis heridas profundas que necesitan cicatrización, pero veo que todos queréis trabajar en ello. Es una buena señal». Las siguientes sesiones se dedicaron a tratar situaciones concretas y a desarrollar nuevas pautas de comunicación. Iowa aprendía a expresar sus sentimientos abiertamente sin miedo a ofender a los demás. James trabajaba para ser más asertivo y no dejarse interponer entre su mujer y su madre. Hilda aprendía a perder el control y a confiar en sus seres queridos. Poco a poco, el ambiente de la casa empezó a cambiar.
La tensión que antes podía sentirse físicamente empezó a disiparse. Iowa notó que Hilda empezaba a sonreír más a menudo y que sus comentarios eran menos críticos. Una noche, mientras cocinaban todos juntos, se produjo un momento que Iowa recordó durante mucho tiempo. Se le cayó accidentalmente un plato, que se rompió en pequeños fragmentos. En el pasado, una situación así habría provocado un comentario mordaz de Hilda, pero en cambio, su suegra se limitó a decir: «No te preocupes, querida. Deja que te ayude a limpiar». Iowa se quedó tan sorprendida que enmudeció por un momento. James, al ver la expresión de su cara, no pudo contener una sonrisa. Su relación con James también estaba mejorando lenta pero inexorablemente. Empezaron a pasar más tiempo juntos, hablando de todo lo que había en el mundo. Iowa descubrió que podía hablar con él de sus miedos y dudas sin temor a ser juzgada. Una tarde, mientras estaban sentados en el patio viendo la puesta de sol, James la cogió de la mano. «Iowa», le dijo en voz baja, «sé que aún no hemos reconstruido del todo nuestra relación, pero quiero que sepas que cada día te agradezco que me dieras una segunda oportunidad. Te quiero más que nunca». Iowa sintió que su corazón se llenaba de calidez. No estaba preparada para devolverle el «te quiero», pero le apretó la mano y sonrió. Era suficiente. Por el momento. El proceso de reconstrucción fue largo y no siempre fácil. Había días en los que resurgían viejos rencores, provocando nuevas discusiones, pero ahora tenían las herramientas para afrontar esas situaciones. 3 meses después de empezar la terapia, estaban todos sentados juntos en el despacho del Dr. Carter para otra sesión. «Veo progresos significativos», dijo el Dr. Carter con una sonrisa. «Todos habéis hecho un gran trabajo. ¿Cómo se sienten?» Iowa fue la primera en romper el silencio. «Me siento esperanzada», dijo. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que tenemos un futuro como familia». Iowa se despertó temprano aquella mañana en la habitación de invitados de la casa de los Merrish. Habían pasado 3 semanas desde su regreso, pero la sensación de malestar y alienación aún persistía. Se quedó mirando al techo, escuchando los silenciosos sonidos de la casa despierta. El ruido de pasos en el pasillo la hizo tensarse. Reconoció el paso de James, que se detuvo ante la puerta, como si estuviera pensando si llamar o no. Al cabo de unos segundos, los pasos continuaron, alejándose en dirección a su antiguo dormitorio compartido. Iowa suspiró. Sabía que James estaba sufriendo por esta situación tanto como ella, pero aún no estaba preparada para volver a las andadas. Habían cambiado demasiadas cosas, demasiado para replanteárselas. Caminando hacia la cocina, Iowa oyó voces. James y Hilda hablaban en voz baja sobre algo. Ralentizó el paso, escuchando. «Mamá, tienes que darle tiempo», decía James. «Todos hemos cometido errores y ahora tenemos que trabajar para arreglarlos». «Lo sé, cariño», respondió Hilda. Iowa se sorprendió al percibir una nota de remordimiento en su voz. «Es solo que no sé cómo enfocarlo, cómo empezar de nuevo». Iowa decidió que no era bueno escuchar a escondidas y entró en la cocina. La conversación se detuvo de inmediato. James intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. «Buenos días», dijo. «¿Cómo has dormido?» «Bien», contestó Iowa dirigiéndose a la cafetera. Podía sentir los ojos de James e Hilda sobre ella, pero trató de ignorarlo. Hilda se aclaró la garganta. «Iowa, cariño», empezó tímidamente. «Estaba pensando, ¿podríamos trabajar juntas hoy en el jardín? Hay algunos parterres que hay que arreglar». Iowa se quedó helada, sorprendida por la sugerencia. En todos los años que llevaban conociéndose, Hilda nunca la había invitado a compartir algo que fuera importante para ella personalmente. «Me encantaría», respondió Iowa tras una breve pausa. El día en el jardín resultó inesperadamente agradable. Trabajando codo con Hilda, Iowa había aprendido más sobre ella que en todos sus años anteriores.
Resultó que su suegra tenía un vasto conocimiento de las plantas y un gusto exquisito para el paisajismo. «Sabes», dijo Hilda mientras hacían una pausa, «siempre he soñado con abrir una pequeña floristería, pero luego vinieron la familia, las responsabilidades, y el sueño pasó a un segundo plano». Iowa miró a su suegra con nuevos ojos. «Nunca es tarde para empezar», le dijo suavemente. «Si eso es lo que realmente quieres». Hilda sonrió, y había algo nuevo en esa sonrisa, una calidez que Iowa no había notado antes. «Quizá tengas razón», respondió pensativa. Aquella noche, justo cuando Iowa estaba a punto de irse a la cama, llamaron a la puerta de la habitación de invitados. Era James. «¿Puedo pasar?», preguntó tímidamente. Iowa asintió, y James se sentó en el borde de la cama. Se quedaron un rato en silencio, sin saber por dónde empezar la conversación. «Os he visto a ti y a mamá trabajando en el jardín», dijo finalmente James. «Fue agradable de ver». Iowa asintió. «Sí, fue inesperado, pero bueno». James respiró hondo. «Iowa, sé que todavía no estamos bien, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo. Estoy viendo a un terapeuta, tratando de resolver mis problemas de comunicación y mi dependencia de la opinión de mi madre». Iowa sintió que se le apretaba el corazón. Vio la sinceridad en los ojos de su marido, su deseo de arreglar las cosas, pero la herida de la traición aún estaba demasiado fresca. «Te lo agradezco, James», dijo en voz baja. «Te lo agradezco de verdad, pero aún necesito tiempo». A la mañana siguiente, Iowa decidió que era hora de dar el siguiente paso. Llamó al trabajo y concertó una reunión con su jefe. Había estado trabajando a distancia durante los últimos meses, pero ahora se sentía preparada para volver a la oficina. Al volver a casa después de la reunión, Iowa encontró a Hilda preparando la cena. «¿Qué tal el día, querida?», le preguntó su suegra, y había verdadero interés en su voz. «Bien», respondió Iowa. «Ia, he decidido volver a trabajar, a tiempo completo, en la oficina». Hilda se quedó paralizada un momento, e Iowa se preparó para las objeciones. Pero su suegra sonrió. «Es estupendo, Iowa. Sé lo importante que es tu carrera para ti, y yo estoy orgullosa de ti». Esas palabras tomaron a Iowa por sorpresa. Nunca había oído a Hilda decir algo así. «Gracias», respondió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Significa mucho para mí». Después de cenar, mientras Iowa ayudaba a Hilda a recoger la mesa, su suegra dijo de repente: «Sabes, Iowa, estaba pensando en lo que dijiste ayer, sobre que nunca es tarde para empezar algo nuevo». Iowa asintió, esperando a que continuara. «He decidido apuntarme a un curso de floristería», dijo Hilda. «Quizás sea el primer paso hacia ese sueño de tener una floristería». Iowa sintió que su corazón se llenaba de calidez. «Eso es maravilloso, Hilda. Me alegro mucho por ti». Aquella noche, tumbada en la cama de la habitación de invitados, Iowa reflexionó sobre lo extraña que es la vida. ¿Cuántas veces pensamos que conocemos a la gente, pero en realidad solo vemos la superficie? ¿Cuánto pueden cambiar las cosas si nos damos una oportunidad? Aún no estaba preparada para volver al dormitorio de James y ella. La herida de la traición aún estaba demasiado fresca. Pero por primera vez en mucho tiempo, Iowa se sentía esperanzada. Esperanza de que podrían construir algo nuevo, tal vez incluso mejor de lo que tenían antes. Habían pasado 3 meses desde que Iowa regresó a casa de los Merrish. Muchas cosas habían cambiado en ese tiempo, pero aún quedaba mucho por resolver. Iowa se sentó en su habitación de invitados, que se había convertido en su santuario personal durante ese tiempo, y contempló el futuro. Sacó un pequeño cuaderno en el que había anotado sus pensamientos y sentimientos a lo largo de esos meses. Al pasar las páginas, vio que su percepción de la situación pasaba de la rabia y el resentimiento a la aceptación gradual y la esperanza en lo mejor. Iowa sabía que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva,
No podía vivir siempre en el limbo, entre el pasado y el futuro. Respiró hondo y bajó las escaleras, donde James e Hilda ya estaban desayunando. «Buenos días», dijo, intentando que su voz sonara segura. «Tenemos que hablar, todos juntos». James e Hilda intercambiaron miradas preocupadas, pero asintieron. Pasaron al salón, donde cada uno tomó asiento. Iowa en el sillón, James e Hilda en el sofá de enfrente. «He estado pensando mucho durante estos meses», empezó Iowa, «sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre lo que ha pasado y lo que podría pasar, y he llegado a la conclusión de que no puedo volver a las andadas». James se tensó, preparándose claramente para lo peor. Hilda permanecía inmóvil, con el rostro impenetrable. «Pero», continuó Iowa, «también me he dado cuenta de que no quiero perder lo que tenemos. A pesar de las dificultades, sois mi familia, y estoy dispuesta a trabajar en nuestra relación si vosotros también estáis preparados». «Por supuesto que estamos dispuestos», dijo James rápidamente. «Iowa, haré lo que sea». Iowa levantó la mano, deteniéndolo. «Déjame terminar, por favor. Quiero que empecemos de nuevo, pero esta vez con mis condiciones». Se volvió hacia James. «James, te quiero, pero necesito saber que estás de mi lado, siempre, incluso si eso significa enfrentarte a tu madre o a cualquier otra persona». James se levantó y caminó hacia Iowa, arrodillándose frente a ella. «Te lo juro, Iowa, eres mi prioridad, siempre». Iowa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Cogió las manos de James entre las suyas y le miró a los ojos. «Y», dijo, volviéndose hacia los dos, «quiero que sigamos con la terapia familiar. Todos tenemos mucho que trabajar y creo que nos ayudará a convertirnos en una verdadera familia». Hilda y James aceptaron sin vacilar. Se hizo un silencio en la habitación, pero no fue un silencio pesado y tenso, sino más bien un momento de comprensión y aceptación compartidas. Las semanas siguientes estuvieron llenas de cambios. Se reunieron con un abogado para redactar los nuevos papeles de la casa. Para sorpresa de Iowa, Hilda colaboró plenamente en el proceso. Las sesiones de terapia familiar se volvieron más abiertas y productivas. Cada uno estaba aprendiendo a expresar sus sentimientos y necesidades sin miedo a ser juzgado o rechazado. Una noche, tras una sesión especialmente emotiva, Hilda pidió a Iowa una conversación privada. «Quiero disculparme», empezó diciendo, e Iowa vio un verdadero remordimiento en sus ojos. «Durante todos estos años te he hecho sentir como una extraña en esta casa. Era egoísta y tenía miedo al cambio, pero ahora veo cuánto he podido perder por mi terquedad». Iowa se sintió conmovida por esta confesión. «Gracias, Hilda», dijo en voz baja. «Significa mucho para mí». A partir de ese día, su relación empezó a mejorar lenta pero inexorablemente. Hilda se volvió más abierta y menos crítica. Incluso empezó a consultar con Iowa sus planes de abrir una floristería. James también había cambiado. Tenía más confianza en sí mismo y era más capaz de expresar sus pensamientos y sentimientos. Una noche invitó a Iowa a salir, como en los viejos tiempos, dijo sonriendo. Fueron al mismo restaurante donde habían tenido su primera cita. Durante la cena, James cogió la mano de Iowa y le dijo: «Sé que hemos pasado por muchas cosas, y sé que todavía tenemos mucho trabajo por delante, pero quiero que sepas que te quiero más que nunca, y estoy agradecida por esta segunda oportunidad». Iowa sintió que su corazón se llenaba de calidez. «Yo también te quiero, James», respondió, «y me alegro de que hayamos encontrado la fuerza para luchar por nuestra relación». Esa noche, Iowa volvió al dormitorio que compartían por primera vez en mucho tiempo. Había pasado un año desde el día en que Iowa había tomado la decisión de dar una segunda oportunidad a su familia. Muchas cosas habían cambiado en ese tiempo. Hilda abrió su floristería, que rápidamente se hizo popular en su barrio. Iowa la ayudaba a menudo los fines de semana y su relación se convirtió en una verdadera amistad.
James consiguió un ascenso en el trabajo y se convirtió en un líder más seguro de sí mismo. Aprendió a conciliar el trabajo y la familia, dedicando más tiempo a Iowa y a su relación. Iowa también cambió. Ganó confianza en sí misma, aprendió a imponer sus límites y a expresar sus necesidades. Retomó su sueño de escribir y empezó a trabajar en un libro sobre las relaciones familiares y cómo afrontar las crisis. Un soleado domingo por la mañana, toda la familia se reunió en el jardín para hacer una barbacoa. Hilda preparaba ensaladas, James asaba carne e Iowa ponía la mesa. Mirando a su familia, Iowa sintió una oleada de gratitud. Sí, habían superado momentos difíciles. Sí, hubo momentos en los que parecía que todo estaba perdido, pero fueron capaces de superarlo juntos. ¿En qué estás pensando?, preguntó James abrazándola por detrás. Iowa sonrió, acurrucándose contra él. En lo mucho que pueden cambiar las cosas en un año, y en lo agradecida que estoy por nuestra familia. James le besó la mejilla. Yo también estoy agradecida. Por ti, por mamá, por el hecho de que hayamos podido superarlo todo. Hilda se acercó a ellos, llevando un gran plato de ensalada. ¿Os estáis poniendo sentimentales otra vez? Se burló, pero había un brillo de amor en sus ojos. Se sentaron a la mesa e Iowa miró a las dos personas más importantes de su vida. Sí, su camino no había sido fácil. Sí, seguían teniendo problemas y desacuerdos, pero ahora sabían que juntos podían superarlo todo. Mientras levantaban sus copas para brindar, Iowa dijo: por los nuevos comienzos, por la familia y por el amor que supera todos los obstáculos. James e Hilda sonrieron y sus copas chocaron. En ese momento, Iowa supo que había tomado la decisión correcta hacía un año. Había decidido no solo quedarse, sino luchar por su familia. Y ahora, viendo el resultado, estaba segura de que había merecido la pena. Su historia no era perfecta, su familia no era perfecta, pero era real, con sus altibajos, sus alegrías y sus dificultades. Y Iowa no cambiaría eso por nada en el mundo, porque al final fueron esas pruebas las que los hicieron más fuertes, fueron esas dificultades las que les enseñaron a apreciarse mutuamente, y fueron esas luchas las que les demostraron que valía la pena luchar por el amor verdadero y la familia. Cuando el sol empezó a ponerse, coloreando el cielo en tonos rosas y dorados, Iowa miró su casa, y sonrió. No era solo un edificio, era un símbolo de su viaje, de su lucha y de su triunfo, y sabía que, trajera lo que trajera el futuro, lo afrontarían juntos, como una familia.